Como ustedes saben, en nuestra iglesia normalmente predicamos libros completos, pero a veces es importante escuchar lo que Dios quiere decirnos acerca de un tema particular. Eso es lo que vamos a encontrar en Lucas capítulo 12, versículos 22 a 32. Otra vez, Lucas capítulo 12, versículos 22 a 32. Dice así: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, pueden añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupen por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejan de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, buscan el reino de Dios y esas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. Como ustedes saben, estamos viviendo en tiempos preocupantes. Hay filas largas en los supermercados e incluso personas están luchando por artículos básicos. Pues las iglesias están cerradas, las escuelas están cerradas, la economía está pasando un momento de crisis y esta amenaza tiene un nombre, se llama coronavirus. Pero el coronavirus simplemente es la amenaza del momento. Eventualmente, cuando todos nosotros dejamos de preocuparnos por el coronavirus, otras preocupaciones van a tomar su lugar. Preocupaciones de otras enfermedades, de guerras, de terrorismos, de la economía, hasta nuestra propia muerte. Pues si Jesús estuviera aquí, ¿qué diría sobre esta crisis? Él diría, no se preocupen por su vida. Pues sería fácil para nosotros decirle a Jesús, oye Jesús, qué fácil para ti decir todo eso. Tú no estás luchando por rollos de papel de baño. Tú no estás enfrentando supermercados vacíos. Tú no estás enfrentando la posibilidad de la muerte. Y es cierto. Jesús no estaba enfrentando la posibilidad de la muerte. Él estaba enfrentando la certeza de la muerte. Cuando Jesús compartió esas palabras de Lucas 12, Él estaba literalmente en el camino a Jerusalén. Es decir, estaba en camino a la cruz, a su propia muerte. Pues, y Él estaba compartiendo esas palabras en este contexto. Y podemos ver que en versículo 22 de nuestro texto, Jesús está hablando directamente a sus discípulos. Y Él sabía, algunos de los discípulos presentes en este momento iban a enfrentar el sufrimiento y iban a enfrentar la muerte por causa del Evangelio. Pero sabes que no solamente los discípulos que estaban con Él en el camino a Jerusalén, en ese momento Jesús también está hablando con nosotros. Si tú eres un discípulo de Jesucristo hoy, tú estás en el camino con Él a Jerusalén.
En Lucas 9:23, cuando Jesús empezó su viaje a Jerusalén, Él les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Entonces, todos nosotros que somos discípulos de Jesucristo, estamos en un camino, en ese momento, que nos va a llevar al sufrimiento y eventualmente todos nosotros también vamos a llegar a la muerte. Jesús sabe que vamos a sufrir. Jesucristo sabe que vamos a morir. Entonces, ¿cómo puede decirnos no se preocupen por su vida? Para contestar esta pregunta necesitamos entender lo que la Biblia dice acerca de la ansiedad o la preocupación. Esta palabra que encontramos en la Biblia es un poquito diferente de lo que vemos en el mundo. Por ejemplo, normalmente cuando tú y yo usamos esa palabra en el mundo de ansiedad o preocupación, normalmente queremos decir un sentido, ¿no? Pues que estamos preocupados o inciertos por el futuro que no podemos ver. ¿Qué vamos a hacer en esta situación? ¿Qué va a ocurrir mañana? Es decir, es una emoción, esta preocupación o esta ansiedad. Ok, está bien, es una emoción, pero ¿de dónde viene esta emoción? ¿De dónde viene esa preocupación, esta ansiedad? La palabra que tenemos que está traducida como preocupación o preocuparse o ansiedad en el texto viene directamente de la palabra griega que dice meros. Meros, básicamente la definición es división o ser llevado en diferentes direcciones a la vez. Y esa es la raíz de la ansiedad. Cuando nuestros corazones, cuando nuestras mentes tienen divisiones, cuando somos llevados por ahí y allá en el mismo momento. Y aquí Jesús está hablando de la ansiedad de qué comerán, con qué se vestirán. Y esta ansiedad es especialmente relevante para nosotros hoy en día en esta situación actual. ¿Por qué? Porque hay filas largas en los supermercados. ¿Por qué personas están preocupados? Porque no saben qué voy a comer. Si se pone mal esta situación, ¿qué voy a comer mañana? Pues, ¿qué medicina voy a tener mañana? Están preocupados de tener lo suficiente para el futuro. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué acumulamos demasiada comida, medicina y otras cosas en estos momentos? Porque somos divididos en nuestros corazones. Tenemos divisiones en nuestras mentes y nuestros corazones que están haciéndonos ansiosos. ¿Y cuál es la división? La división está entre confiar en Dios y confiar en nosotros mismos. Por supuesto, todos nosotros decimos que confiamos en Dios, pero lo que realmente nos hace sentir seguros son los 6 meses de frijoles que tenemos en la casa, son los 6 meses de arroz que tenemos en la casa, son las botellas de agua que tenemos guardadas en nuestras casas. Nos sentimos seguros cuando estamos en control de la situación. Pero la realidad es que podemos estar en control de nuestras vidas o Dios puede estar en control de nuestras vidas, pero una sola persona puede estar en control. Entonces, por definición, si Dios está en control de nuestras vidas, nosotros no estamos en control de nuestras vidas. Y yo sé, es muy incómodo para muchos de nosotros pensar que no estamos en control de nuestras propias vidas. Así que tratamos de agarrarnos al volante de nuestras vidas, ¿no? Tratamos de tomar el control de Dios en esta situación. Y esa lucha entre confiar en Dios y confiar en nosotros empieza a producir una ansiedad en nosotros, empieza a producir una preocupación por nuestros futuros. Entonces, ¿cuál es la solución? En medio de situaciones así, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos curar nuestros corazones y nuestras mentes divididas cuando están produciendo esta ansiedad?
Para empezar, necesitamos recordar nuestras prioridades. Versículo 22 de nuestro texto dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, con que se vestirán, y porque, siguiente versículo, la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Comida, medicina, ropa, seguridad, papel de baño, gel antibacterial, lo que sea, esas cosas todas son importantes, pero no son nuestra prioridad más alta. La gloria de Dios es nuestra prioridad más alta. ¿Cómo serían nuestras vidas? Realmente, vamos a hablar honestamente. ¿Cómo serían nuestras vidas si realmente la gloria de Dios fuera la prioridad más alta de nuestras vidas? Si no queríamos nada más que glorificar a Dios. ¿Sabes qué? Yo puedo glorificar a Dios con ropa nueva. Y puedo glorificar a Dios con ropa usada. Yo puedo glorificar a Dios si estoy sano. Yo puedo glorificar a Dios si estoy enfermo. De hecho, a veces podemos glorificar a Dios aún más cuando estamos enfermos. Por ejemplo, cuando mi papá tenía cáncer, tenía muchas oportunidades más para compartir el evangelio con los de su alrededor. Pero ¿qué tal si no tenemos comida? Pues no podemos glorificar a Dios si no podemos comer. No. Tal vez sería el proceso de pedir a nuestros hermanos y hermanas de la fe una ayuda. Eso va a permitirnos formar amistades nuevas, relaciones nuevas para la gloria de Dios. Y la falta de comida en nuestras vidas pueden hacernos más sensibles después a las necesidades de otras personas. Otra vez, para la gloria de Dios. Tener posesiones o no tener posesiones solamente nos da diferentes oportunidades para glorificar a Dios, para extender su reino. Pero la falta de posesiones nunca puede pararnos de nuestra prioridad más alta. Imagínate cuán libres de ansiedad estaríamos si supiéramos que nada podría impedirnos alcanzar nuestra meta más alta. Circunstancias pueden cambiar, hasta momentos de crisis, pero todo eso solamente te brindaría nuevas oportunidades para obtener los deseos de nuestros corazones, es decir, ver a Cristo glorificado y su reino extendido. Pero lamentablemente, renunciamos voluntariamente a esta alegría, esa satisfacción, haciéndonos ansiosos. Cuando dividimos nuestros corazones entre las prioridades de este mundo y las prioridades del reino de Dios. Mostramos que tenemos esta ansiedad cuando empezamos a comprar y a ahorrar demasiadas cosas en momentos de crisis. Cuando queremos llenar nuestras casas con posesiones, con comida, con medicina, con todas esas cosas. Pero si estas cosas están mostrando la ansiedad en nuestros corazones, tal vez en momentos así debemos estar, en lugar de pensar cómo puedo obtener más cosas, debemos estar pensando cómo puedo compartir más cosas. ¿Cómo puedo buscar activamente a otros que tienen necesidades en este momento? Porque yo sé que eso va a ayudarme a glorificar a Dios y a ayudar a los demás. Algunos de nosotros, a lo mejor estamos pensando, excelente, suena súper bien compartir nuestras cosas con todos, pero es demasiado riesgoso, es demasiado peligroso. Esas cosas que yo tengo almacenado son para la seguridad de mi familia. Pero Jesús nos dice, fíjense en los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? En otras palabras, ¿realmente pensamos que nuestra seguridad se encuentra en nuestras posesiones?
Antes, unos versículos antes, en Lucas 12, Jesús compartió la parábola sobre un hombre rico que pensó que podía relajarse y disfrutar la vida por la abundancia de sus posesiones. Y él murió en esa noche. Nuestro control es una ilusión. Nuestra seguridad es una ilusión. Y por algunos de nosotros, ese es un concepto horrible que nos llena con ansiedad. ¿Cómo puedo sentirme seguro si mi vida y mi seguridad están fuera de mi control? ¿Cómo puedo sentirme bien en esas situaciones? Simplemente por eso. Sí, no estamos en control, pero Dios está en control de toda esta situación. Y tal vez me vas a decir, yo sé que Dios es poderoso, yo sé Dios está en control, pero ¿cómo puedo saber que Él va a usar ese poder y ese control para apoyar a mí en mis necesidades en esta situación? Y Jesús nos dice, ¿realmente no sabes por qué? ¿Realmente no sabes? Fíjense otra vez en los cuervos. Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Ustedes no son las mascotas de Dios. Ustedes son los hijos de Dios. ¿Y cómo Dios no va a cuidar a sus propios hijos amados? Qué terrible que nosotros, siendo hijos del Dios de compasión, un Dios de amor, pensamos que Él no nos va a cuidar en estos momentos. Suena absurdo que podemos pensar así, pero es el pensamiento y la realidad para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque podemos ver el sufrimiento de este mundo, podemos ver el dolor de este mundo. Estamos enfrentando la posibilidad de enfermedad, de guerra, de terrorismo, de una economía débil. Y sí, hace el coronavirus. En momentos así, ¿cómo podemos creer la palabra de Dios? ¿Cómo podemos creer versículos como Romanos 8:28? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cómo podemos creer versículos así en estos momentos? Por eso, porque 4 versículos después, Pablo nos muestra 100% por qué podemos confiar en el poder y control de Dios en estas situaciones. Porque Él nos dice, Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Sabemos que Dios nos va a dar comida y nos va a dar protección y va a darnos todo lo que necesitamos porque nos dio a su propio Hijo. Pero todavía en nuestro dolor, en nuestra ansiedad, clamamos a Dios. Sabes que yo necesito más evidencia para convencerme de tu amor. Yo necesito el sacrificio de tu Hijo y menos casos de coronavirus aquí en la ciudad. Yo necesito el sacrificio de tu Hijo y que la economía mejore. Yo necesito el sacrificio de tu Hijo y podemos agregar lo que sea. Y podemos ver el problema con esta mentalidad. Nuestra ansiedad es evidencia clara que el sacrificio de Cristo no es suficiente para nosotros. En nuestra ansiedad y duda, revelamos que no confiamos en la bondad de nuestro Padre eterno. Pues estamos hablando del Dios que viste la hierba, como dice en nuestro texto. Hierba que es arrojada al horno y nadie le importa. Con una vida tan corta que nadie importa cómo se vea. Y sin embargo, con flores hermosas. Dios viste la hierba en esplendor más impresionante que el esplendor de los reyes más ricos de este mundo. A lo mejor los discípulos en el camino en ese día vieron a su propia ropa y pensaron,
Bueno, qué excelente para la hierba, pero ¿qué tal yo? Pues porque Dios no me viste de esplendor como la hierba con esos lirios, ¿no? Probablemente su ropa tenía polvo del camino. Oh, camino. ¿En qué camino estaban otra vez? El camino a Jerusalén. Literalmente estaban en el camino a la crucifixión de Cristo, donde Dios los iba a vestir con un esplendor que el mundo nunca había visto. Por medio del sufrimiento y muerte de Cristo, Dios los iba a vestir en la justicia de su propio Hijo. Hablando de esplendor, somos vestidos así en Cristo. Hablando de su muerte, eso nos lleva al punto de ansiedad más fuerte para muchas personas, contemplando nuestra propia muerte. En historia tras historia tras historia en las noticias, escuchamos que personas están muriendo de coronavirus en todo el mundo. Muchas personas hoy en día tienen mucha ansiedad pensando cómo ellos pueden salvar a sus propias vidas. Pero Jesús otra vez dice a sus discípulos, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de tu vida, ya que no pueden hacer algo tan insignificante porque se preocupen por lo demás? Todos nosotros vamos a morir. Esa es la realidad de la situación. Si no del coronavirus, de algo más. Entonces, ¿cómo pueden los discípulos de Jesucristo, hablando de nosotros, cómo podemos nosotros como discípulos de Jesucristo prevenir nuestra ansiedad si como el mundo todos nosotros vamos a morir? Bueno, podemos prevenir la ansiedad, depende de cómo vivimos. Si vivimos con mundos, con corazones y mentes divididas entre las cosas de este mundo y las cosas del reino de Cristo, sí, vamos a tener ansiedad vez tras vez, preocupación en muchas ocasiones. Pero si vivimos enfocados completamente en Cristo, hasta la muerte sería una victoria. Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice. Pero ¿qué quiere decir eso? Que hasta el morir es ganancia si estamos en Cristo. Si tu vida está centrada en el dinero o las posesiones o cualquier otra cosa, la muerte por coronavirus o lo que sea puede quitarte todo. Va a quitar tus posesiones, va a quitar tu dinero, va a quitarte de todo que tú tienes. Y también, si tu vida está centrada en una persona, tal vez tu esposa, tu esposo, o un hijo, o lo que sea, la muerte también puede quitar a esa persona también. Por eso deberías estar ansioso. Deberías estar ansiosa si tu vida está centrada en algo de este mundo, porque la realidad es que no tal vez la muerte va a quitarte esas cosas. Absolutamente la muerte un día va a quitarte de esas cosas. Pero si tu vida está centrada en Cristo mismo, ¿qué puede hacer el coronavirus? ¿Qué puede hacer la vida? Solamente, en el peor de los casos, enviarte directamente a la presencia de Cristo mismo. Es pura ganancia. La muerte misma es ganancia. Coronavirus es ganancia. No hay ansiedad, no hay miedo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Todo lo que tenemos en este mundo parece pequeño en comparación con la victoria que tenemos en Cristo. Entonces Jesús nos dice, así que no se afanan por lo que han de comer o beber, dejan de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas esas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan.
Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Para cerrar este mensaje, me gustaría hacer una conexión directa entre el coronavirus y el reino de Dios. Hace algunos días, una persona llena de ansiedad preguntó acerca de este versículo, la segunda de Crónicos 7:14, que dice, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelvan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y esta persona pensó, eso es la respuesta, eso es lo que necesitamos. Si podemos humillarnos lo suficiente, si podemos orar lo suficiente, si podemos abandonar nuestros malos caminos, Dios va a sanar nuestra tierra. ¿Cómo debemos responder a personas así? Si tenemos hermanos y hermanas de la fe que están aferrados a versículos así, diciendo, si oramos lo suficiente, podemos borrar el coronavirus de nuestro país. ¿Cómo podemos responder? Sí, absolutamente debemos orar que Dios va a sanar nuestra tierra. La pregunta importante es, ¿cuál es el problema más grande de nuestra tierra? Necesitamos entender el problema para saber cómo debemos orar, ¿verdad? ¿Es coronavirus? Una pregunta importante. ¿Es coronavirus el problema más grande en México hoy? No, claro que no. El pecado y la separación de Dios es el problema más grande en México hoy. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si el pecado es el problema, si nuestra separación de Dios es el problema, ¿cuál es la respuesta? Por supuesto, la respuesta es Jesús y su evangelio. Entonces, una pregunta rápida. Con el coronavirus en este mundo, ¿hay más personas contemplando su propia muerte o menos? ¿Hay más personas haciendo preguntas importantes acerca de Dios y el pecado o menos? Obviamente es más, hay más personas pensando en su propia mortalidad en estos momentos. Entonces, si el pecado es realmente el problema más grande en nuestro país, ¿es el coronavirus parte del problema o parte de la respuesta? La realidad es que el coronavirus nos está dando una de las oportunidades en este mundo mejores para compartir el evangelio con los que amamos. Si estamos orando que Dios va a restaurar, que va a sanar nuestra tierra, espero que no estamos orando que Dios regresa a nuestras vidas a lo normal. Espero que estamos orando que Dios va a usar el coronavirus en una manera poderosa para darnos más oportunidades para compartir su evangelio, para compartir las respuestas que este mundo necesita. Dios está enviándonos al mundo para extender su reino. El coronavirus no es nuestro enemigo. Si vivimos para la gloria de Dios, hasta morir es ganancia. El coronavirus está haciéndonos una oportunidad increíble para ser discípulos de Jesucristo. Pero nos escondemos en nuestras casas con miedo. ¿Por qué? Porque tenemos mentes divididas, tenemos corazones divididos. Estamos más preocupados por lo que vamos a comer, o si vamos a enfermarnos o no. Tenemos corazones más enfocados en nosotros que en la gloria de Dios. Y en nuestra ansiedad y miedo, luchamos por rollos de papel de baño y gel antibacterial, cuando nuestro Dios nos está ofreciendo mucho más. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, dice Jesús, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Oremos.
Dios, queremos tu voluntad aquí en esta tierra. Dios, perdónanos por buscar nuestra propia seguridad, nuestra propia comodidad. Buscamos a nuestras necesidades en lugar de buscar ante todo tu reino, tu gloria, la extensión de tu evangelio en esta sociedad. Ayúdanos, Dios, salir de este lugar y aprovechar de esta gran oportunidad que nos estás dando. El coronavirus está abriendo ojos, abriendo oídos, abriendo corazones, haciendo que la gente pregunta, ¿qué es la respuesta? Dios, tenemos la respuesta. Y la respuesta se centra en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Dios, ser fieles en compartir la esperanza que tenemos con un mundo oscuro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.